Hola, bienvenidos a todos a un nuevo programa de Raúl Responde. Muchas gracias a todos vosotros por la buena acogida y las buenas críticas que estamos recibiendo por este programa. Poco a poco ya sabéis que iremos respondiendo todas vuestras dudas que nos hacéis llegar. Recordad sobre todo dar like y si os gusta compartir, porque eso bueno, pues nos ayuda en los algoritmos del YouTube y en las búsquedas de la web para que llegue a cuantas más personas mejor. Bueno, pues vamos a empezar. Hola Raúl, bienvenido. Aquí estamos, Laura. Seguimos. Preparado, ¿no? Para una Sí, tanda más sí. de tres preguntitas. Sí, 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 sí. Y vamos a intentar alargar los programas esta temporada. Sí, al menos un par más Sí, para... pues Ya estaremos que en más tiempo. enero, ¿no? No hicimos nada, Ni en estuvimos. Pascua, bueno, ha No, habido en enero ni en algunas febrero ni en franjas, marzo. sí. Todo el trimestre nos comimos por la falta de micro. Por eso esta vez alargaremos un poquito más y que tendréis mínimo dos programas más, Sí. aparte de este. Bueno, pues te lanzo la primera pregunta. Álvaro Sacristán dice así. Una pregunta para un Raúl responde. ¿Por qué es más fácil aprender que enseñar? Porque yo he aprendido mucho de traer, pero a la hora de explicar se me dificulta más. ¿Será por engramas o a qué es debido? No, hombre, nada, cero engramas. O sea, es que todo lo queremos achacar a los engramas. Eso fuera. No todo tiene que ver con los engramas. La mayor parte de cosas son psicológicas, son físicas, se pueden explicar de otra manera, ¿no? Mucho más sencillo que acudir a los engramas. O sea, eso de que es más fácil aprender que enseñar depende de a quién le preguntes. O sea, esto no es así en todas las personas. O sea, eso depende de la persona, depende de la situación, depende de qué sea lo que estés explicando y qué sea lo que estés aprendiendo, Y a quién vaya evidentemente. dirigido, ¿no? También. También, son muchos los factores que influyen en que para mí no es más difícil una cosa que la otra, aunque puedo intentar dar una respuesta a por qué en algún caso específico puede suceder. Lo explico. Puede ser que sea más difícil enseñar que aprender porque aprender depende únicamente de ti, mientras que enseñar depende también del otro. O sea, ya hay dos personas que entran en la ecuación. Implicaciones Tú más de puedes, la otra tú puedes persona aprender, que también. vamos a ver también en aprender Mm. entran dos personas, porque ahí está la persona que enseña. Pero tú, por ejemplo, puedes estar Pero ya estás predispuesto también, Exacto, tú ¿no? estás predispuesto a aprender. O sea, si tú vas, evidentemente, tú lees algo o miras algo es porque lo quieres aprender. Porque ya Si tienes tú explicas interés. algo, no tiene el por qué la otra persona tener ese interés como tú estás diciendo y por lo tanto estar implicado. Por lo tanto, ya no depende de ti, depende también de otra persona, ¿no? Además de que Y el tema, ¿no? es más difícil también enseñar porque está implicando muchas más cosas. Por ejemplo, aprender es una acción teórica, ¿vale? Tú estás aprendiendo, pero cuando tú estás enseñando, es una acción práctica, no Ujú. teórica, no únicamente teórica, sino también práctica. Y por lo tanto, por mucho que tú entiendas muy bien lo que tú quieres explicar, tú esto lo sabes mejor que yo, el tema de enseñar por tu propio oficio. O sea, tiene mucho que ver con el tono que utilices, la mecánica docente que elijas para explicar, la dialéctica, el mecanismo que escojas para hacer entender a quién va dirigido según qué. Entonces ya juegas con muchos más elenco de factores. Pero yo creo que Álvaro va también dirigido a Sí, al tema la concreto, temática, claro, él dice explicarte a él, pues ya directamente en este caso al tema concreto, espiritual, ¿no? Que no todo el mundo, por ejemplo, bueno, está preparado no, para si no está entender predispuesto o una no, serie de conceptos, ¿no? bueno, Que pienso, que creo que quiere decir que él entiende lo que se explica, pero cuando lo quiere explicar a otras personas, sí, puede que no se he intentado entienda. explicarlo de forma general. Es Ya, decir, pero ¿por no. qué puede ser tan más difícil enseñar? Porque depende de un tercero y por otro lado porque tienes tú que eh, ex- utilizar la práctica dentro de la teoría. Pues saber explicar es difícil, porque requiere también un aprendizaje práctico, requiere horas, experiencia para saber explicar cosas. Ahora, en su caso específico, evidentemente, si lo que está explicando son los temas que te trae él, estamos hablando de un tema minoritario. Cuanto más minoritario es el tema que tú estás explicando, minoritario me refiero a que a menos gente le interesa.
Si tú estás explicando Sí. algo que a más gente le interesa, es más fácil explicarlo. Si estás explicando algo que a menos gente le interesa, es más difícil explicarlo. O no es que sea más difícil ni más fácil, sino que simplemente va la tercera persona, el receptor, va a estar más abierto o menos abierto a lo que le estás explicando. Así es. Mm, No hay más. Si tú estás sí. explicando a alguien sobre gastronomía, como hay más gente que le interesa la gastronomía, más gente lo va a entender, porque más gente lo quiere entender. Pero si tú estás explicando algo pues tan minoritario como el tema espiritual que le interesa a tan poca gente, menos gente lo va a entender porque hay menos gente que lo quiere entender. Ujú, sí, Siguiente pregunta. de acuerdo. Ya sabéis a todos que tenemos un grupo de WhatsApp de Tetraed donde mucha gente realiza muchas conversaciones interesantes y sueltan más de una pregunta en donde se realiza un fuerte debate. En una de estas preguntas rescaté una. ¿La mediunidad lúcida puede ser los que leen la mente de los demás y su estado espiritual actual y los que hacen predicciones? Ahí estamos liando cosas ya. Vamos a Sí, ver. Predicciones, primero de todo, las predicciones no existen. O sea, porque no se puede saber el futuro. Entonces, todos esos que dicen que predicen el futuro, etcétera, no tienen ni idea, ¿vale? Con Noriel ha predecido muchas cosas del futuro. Es decir, yo he predecido en mi mediunidad muchas cosas del futuro, ¿no? El futuro no se sabe. Entonces, no es que lo haya predicho, sino que lo puede anticipar porque puede hacer una serie de proyecciones con datos, etcétera. Pero no tiene nada que ver con la adivinación ni con las predicciones per se. Y el tema de leer la leer mente. la mente, no se puede leer la mente de nadie absolutamente, eso no existe tampoco. Tampoco, eso lo descartamos. No, la mediunidad lúcida no tiene nada que ver con esto que se está planteando. La mediunidad lúcida es simple y llanamente, para que todos lo entendáis, cuando yo canalizo a lenguaje hablado, ¿de acuerdo? Es decir, incorporo la entidad y hay una mediunidad por lenguaje hablado. Vale, pues la mediunidad lúcida sería la mediunidad sin incorporación. Es decir, donde no hay una incorporación de una entidad. Tú estás en comunicación con esa entidad, pero no hay incorporación energética, no hay incorporación del espíritu. Es decir, no se está manifestando a través del cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? Que la mediunidad lucida siempre va a tener menos fidelidad que la mediunidad por incorporación. Porque justamente la mediunidad por incorporación lo que hace es que se mimeticen los conceptos perfectamente. Mientras que en la lúcida no. Es decir, la lúcida sería Sería como un más diálogo intuitiva. conceptual. Sí, bueno, sería más intuitivo. Es como cuando tú estás captando algo, una idea de. Estás en el supermercado y captas la idea, esto tenía que comprar aquello, se me había olvidado. Lo tenía en la lista, pero se me había olvidado. ¿Quién te lo está tirando? El tetán. Pues una canalización lúcida sería lograr eso voluntariamente. ¿Vale? Es decir, esas ideas. Pero no hay incorporación. Por lo tanto, la fidelidad puede fallar más fácilmente porque los conceptos se pueden perder por el camino. Ujú, de acuerdo. Y por última pregunta de esta sección, Francisco te dice así, estimado Raúl, ¿cuáles son las claves en el día a día que podemos aplicar para reconocer los roles del ego y integrarlos? Hay muchas claves, si nos ponemos a decirlas todas no acabamos, hay vídeos y vídeos que yo explico y Robert explica con varias claves, podríamos hablar de la desidentificación, de la necesidad de vernos a nosotros como desde un testigo, es decir, en tercera persona, de Sí, las claves que yo digo de anotar, recordar todo lo que ha pasado durante el día, reconocer dónde ha habido una emoción, y decir, ostras, aquí hubo una emoción cuando hablé con esta persona, cuando hablé con esta otra, anotarlas en un papel y entonces sí, ya sabes lo que tienes que ir trabajando poco a poco. Son claves que más o menos sirven para detectarlo. Pero yo voy a ir a una nueva que creo que se ha dicho mucho por el grupo de WhatsApp que antes mencionabas y muy poco por el canal de YouTube. Y hay que decirlo. Con ayuda profesional. Con ayuda profesional. porque ¿Por qué te lo hace digo? verlo desde No, claro, porque la te, otra te analiza, te perspectiva. analiza en tercera persona. Eh, ¿Qué sucede? Que si tú lo intentas ver en primera persona, el autoengaño hace acto de presencia siempre. Entonces, por mucho que yo diga, hay un truco muy bueno para que lo hagas tú solo, porque la gente quiere escuchar eso. La gente lo que no le gusta es que le digas, tienes que ir a un profesional. No, la gente lo que quiere escuchar es que tú le digas, puedes hacerlo tú solo. O sea, esa frase vende mucho, puedes hacerlo tú solo. Entonces, cuando tú le dices, puedes hacerlo tú solo, la persona se ve en tercera persona y dice, vale, vale, vale. ¿Y qué pasa aquí? Igual identifica 2 de 10. ¿Por qué no identifica las otras 8? Porque hay un autoengaño. Es decir, al ego Se no justifica le todos los interesa, actos. exacto, no le interesa reconocer.
Entonces dices, sí, no, pero esto a mí no me pasa, no, pero eso tampoco. Mentira, le pasa todo. Pero no te lo quieres reconocer, no se lo quieres reconocer a sí mismo. Entonces necesita ayuda externa de un profesional. El profesional tampoco va a lograr que tú lo aceptes. Si tú no lo quieres aceptar y lo quieres engañar o justificar, lo vas a poder hacer. Pero el profesional lo que puede hacer es, mediante un juego dialéctico, que tú te acabes dando cuenta de que lo que tú crees que es no, es sí. ¿Vale? Es decir, juega contigo dialécticamente de tal manera que al final te encierra, no encuentras solución, no encuentras escapatoria y dices, ostras, pues va a ser verdad que sí que me está pasando esto que yo creía que no. Pero claro, reconocerlo es un Es muy proceso. difícil, pero insisto, Porque con primero ayuda de sale un una profesional negación. es más sencillo porque el profesional te conduce al callejón sin salida en el cual no te queda otra más que aceptarlo. Pero si tú a ti mismo intentas, pues tienes todo el campo. Entonces no vas a llegar a ese callejón sin salida porque no te interesa a ti mismo. Necesitas otra persona que te acorrale. Y cuando te acorrale dices, pues es verdad, lo tengo. Que te oriente y te ayude. Es eso. Vale. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias. Pues gracias a los oyentes o espectadores o como se llamen Sí, en YouTube, que son los que nos siguen y nos dejan preguntas. de acuerdo. Muchas gracias a todos vosotros por estar ahí detrás, viéndonos, apoyándonos, dando like y si queréis, pues podéis compartir con otras personas que les pueda servir también y sea de ayuda. Nos vemos en el siguiente programa.